Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy bien. En esta ocasión tengo para bien contarles que quiero eh, empezar a hablar de las categorías cristianas fundamentales y básicas, las cuales son absolutamente necesarias de manejar y que nos entrenemos en ellas para poder juzgar correctamente toda la realidad en la que vivimos. Es para poder desarrollar literalmente una mente cristiana. Eso es lo básico, lo fundamental en el discipulado. Y bueno, para eso eh, he estado desarrollando digamos, algunas clases, por decirlo así, en las que quiero estar mostrándoles las categorías fundamentales y básicas que, como les había dicho, un cristiano debe manejar para poder juzgar, para poder entender, para poder comprender el mundo, cómo opera, cómo se nos revela también. Y es necesario tener un instrumental analítico de análisis, ¿verdad? Para poder eh, juzgar, discernir, entender el mundo. Y para eso, pues, necesitamos empezar por lo fundamental, por lo básico, no en el sentido como si fuese fácil, ¿no? No tiene nada que ver digamos, esa idea de que no, que esto es lo facilito. No, no, no. No es como comenzar con el ABC, que sí, que estamos comenzando con el ABC, pero es un ABC potente, enorme, gigante, ¿no? Que es Dios nuestro Señor. La idea, por tanto, el propósito que tenemos aquí es el demostrar que toda cosmovisión cristiana comienza inevitablemente, ineludiblemente, necesariamente, con esta gran verdad. Dios es el creador soberano y el hombre es criatura bajo. Esto es fundamental y con esto se tiene que comenzar toda cosmovisión, con esto comienza toda cosmovisión cristiana. Cualquier entendimiento, cualquier cosmovisión o teología cristiana que no comience con esto, pues ya comenzó distorsionada desde el principio, corrupta desde el principio, si no empieza con la declaración de que Dios es el creador soberano, absoluto, y el hombre es criatura bajo el lo que Dios le ha entregado. Esta verdad depende de la adoración, la obediencia, digamos la ley, el gobierno también del ser humano, la familia, la educación, la economía. Literalmente depende toda la sociedad. Toda la sociedad depende de esta realidad para que pueda vivir, para que pueda ser una sociedad libre, una sociedad justa, ¿no? Y obvia, por obviedad, empezamos en Génesis capítulo 1, que dice así el versículo primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza, como podemos ver, con el hombre, mucho menos empieza con el Estado o con alguna institución que el hombre se haya inventado, ¿no? Además del Estado. No empieza con la sociedad, no empieza con el individuo humano ni con una sociedad humana, no, no, no. Empieza con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, o desde el primer versículo, mejor dicho, hablando desde la Biblia, desde el primer versículo, nos queda claro o queda claramente establecida esta división fundamental de toda la realidad. Dios es el creador. Todo lo demás es criatura. Todo lo demás es creación suya, creación de Dios nuestro Señor. Dios es el creador. Todo lo demás que pueda existir, que existe, es criatura. Esta es la distinción fundamental y básica. Esta es la categoría con la que un cristiano comienza a entender la realidad. La gran distinción, creador, criatura. Rushduni en sus escritos recalcó una verdad muy importante, que el Dios trino es discontinuo. Y esto, por supuesto, Rushduni lo sacó de su estudio teológico, de la escritura, ¿verdad? Y bueno, obviamente enseñado por el gran Bantil. El Dios trino, que se revela en las escrituras, es discontinuo con la creación. O sea, no, hay una continuidad entre Dios y las criaturas. No hay una especie
de cadena del ser, y en el que Dios está en el ser más alto y todos los demás están por debajo de él. No, 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 hay una distinción total, hay un abismo entre Dios y la criatura. Y cuando decimos criatura, nos referimos a todo lo que está dentro de la realidad en la cual nosotros estamos, tenecemos, conocemos y operamos. Dios es el que hizo esa realidad, pero Él es totalmente distinto a ella, no hay continuidad alguna del ser, de su naturaleza, de su existencia, de su ser, en Dios, ¿verdad? Entre Dios y el hombre o la criatura, no hay ninguna, no hay nada que los conecte ontológicamente hablando o en su ser. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que hay algo que hay una continuidad entre yo y mis padres, ¿verdad? Y podemos verlas de distintas facetas, biológicas, educacionales, cosmovisionales, culturales, de sangre, etcétera. Podemos mostrar muchas continuidades, ¿no? Genética, etcétera. Podemos dar muchos ejemplos de ello, pero con Dios no. No hay una continuidad, para nada. Es absolutamente distinto. No es nada de lo que nosotros conocemos como criatura. Y aquí es donde fracasan, lamentablemente, todas las teologías. ¿Cómo lo puedo decir? Fracasa todo el entendimiento teológico de nuestra época, incluido dentro de la Iglesia. Todo ese entendimiento teológico de nuestra época consiste, lamentablemente, en no aceptar como fundamental la distinción entre el creador y la criatura. No empiezan con esta distinción, y ahí está el meollo del asunto de todo el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Y el por qué, como Iglesia, hemos aceptado, justificado y promovido un ídolo tan grotesco como el Estado-Nación. Pero ya lo vamos a ir desarrollando eso. Este es el gran problema, ¿no? De entendimiento teológico que tenemos en nuestros días, en nuestra era. Es la de no aceptar esta distinción. ¿Cuál es la distinción que ya hemos mencionado? El ser de Dios es increado y último, trascendente, soberano. Ya lo vamos a estar hablando estos conceptos. El ser creado es derivado. Esta es la gran distinción, creador-criatura. Dios es increado y último. Y el ser creado, esto es toda la creación, incluido nosotros en ella, que somos parte de la creación, ¿no? Somos derivados. Dios no es derivado. Dios es original. Solo la doctrina bíblica de la creación mantiene esta discontinuidad radical entre Dios y el mundo. No hay continuidad alguna, no hay jerarquía. ¿No? El concepto mismo y la teología detrás y la cosmovisión y filosofía detrás del concepto de jerarquía implica una cadena del ser en la que Dios, el Dios de estos tipos que enseñan esta cosmovisión y esta teología, es la cabeza, es la cúspide de esa cadena, y todos los demás, ¿no? Están por debajo en una escalera del ser, pero están todos conectados en un mismo ser. No, en la escritura no se nos revela eso, para nada. Es la visión pagana con la que nosotros estamos leyendo las escrituras, que lamentablemente se nos ha querido enseñar este terror grave, lamentablemente. Veamos una definición sencilla de lo que queremos decir con la distinción creador-criatura, para que quede bien claro y explícito. Dios es Dios, el hombre no lo es. Con eso es suficiente para que ustedes lo entiendan. Dios es creador, eterno, es creador en el sentido original, ¿no? Y además que crea de la nada. No es como nosotros, que necesitamos materiales preexistentes, anteriores a nosotros, para poder crear algo. O, digamos, independientes de nosotros, como podría ser, no sé, una madera, hoja, papel, etcétera, ¿no? Dios es creador original, Él es eterno, Él es autoconsciente, Él es soberano verdaderamente. No la mentira del hombre o de los estados que se dicen ser soberanos. Él es verdaderamente soberano. Él es verdaderamente independiente, autónomo. No como nosotros, que somos todos dependientes, ¿no? Y no podemos ser autónomos. No, ni el Estado es independiente, ni el Estado es soberano ni autónomo. El Estado es un parásito. Y todos los gobernantes que digamos, componen a esas organizaciones que conocemos como Estado son parásitos, viven de extraer rentas.
Viven de esclavizarnos, viven de expoliar a la gente. Tanto no pueden ser soberanos, no pueden ser independientes, a pesar de que sus confesiones, a pesar de que sus constituciones, sus leyes, ¿verdad? Y sus declaraciones de independencia sí lo digan, pero no pueden serlo. Fíjense que estamos aplicando esta categoría, distinción creador-criatura, a un hecho importante, al hecho de las declaraciones de los estados supuestamente soberanos, de los estados nacionales, de los estados-nación. Cuando nosotros tenemos clara esta categoría, ya sabemos de inmediato que un estado-nación es un ídolo, porque declarando es una declaración de la divinidad, declarar soberanía, declarar ser independiente, declarar ser autónomo. Eso es un reclamo de divinidad. Estamos aplicando aquí la primera categoría que hemos estado desarrollando. Dios es legislador absoluto, juez de toda la tierra. En cambio, el hombre es creado, es dependiente, es finito, es responsable ante Dios nuestro Señor y también ante nuestro prójimo. Muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones en términos relativos somos responsables de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, etcétera, ¿no? Y también de nuestro prójimo, de defender su derecho a la vida, de si le están afectando a él, ¿verdad? Y de su buen nombre. Somos responsables de promover el buen nombre de nuestro prójimo y de proteger su propiedad, de cumplir la ley y el pacto a favor de nuestro prójimo. Somos responsables, por tanto. Somos imagen de Dios, claro. A eso nos revela Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Pero no somos Dios. El hombre es mayordomo, un siervo, es diácono, pero no es dueño. No es el dueño final, no es el Señor. El hombre está sujeto a la ley de Dios. Dios no está sujeto a ninguna ley. Se entiende la gran distinción, que es clara, que es obvia, pero es necesario explicitarla, es necesario dejarla bien claro, porque este es el punto crítico que se ha negado en nuestra época, y es por eso que tenemos lo que tenemos, la situación, la condición que tenemos como iglesia en la actualidad, en nuestra época. Por eso que la iglesia no es ni sal ni luz de este mundo en estos momentos, porque ha negado la importancia de esta doctrina y sus implicaciones, de esta categoría fundamental cristiana con la que empieza la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículo 14, nos muestra cómo Dios nuestro Señor se revela a un tal Moisés. Y le dice así, cuando Moisés le pregunta quién es, cuál es su nombre. Dios le dice, yo soy el que soy. Solo Dios puede decir yo soy el que soy, en un sentido absoluto. El hombre no puede definirse por sí mismo, no tiene esa capacidad, él depende, él no puede ser en sí mismo, no, él es derivado, él es dependiente. Dios no es dependiente, no puede ser dependiente, es imposible, es una imposibilidad ontológica que Dios dependa de algo o de alguien. El hombre no puede legítimamente identificarse como yo soy en sentido autónomo, porque es criatura, nacido en el tiempo, llamado a servir a Dios y obligado a comparecer ante su Creador y Juez, Dios nuestro Señor. Esto significa que el hombre no es autónomo, es obvio, ¿verdad? Esto lo sabemos, pero es necesario que veamos las implicaciones lógicas de esto y de lo que nos propone la palabra de Dios. El hombre no se interpreta a sí mismo, no puede definirse a sí mismo, ¿no? No se da, sí, su propia ley. El hombre no puede facturar su propia ley, porque es derivado, dependiente. No crea su propio significado el hombre, no puede hacerlo. El hombre no es capaz de ser soberano y de definir por sí mismo. No puede, es una criatura. El hombre es imagen de Dios. Sí, ya lo hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, se nos dice claramente. Pero no es Dios. Es representante, no soberano. Es mayordomo, es diácono, no dueño, como hemos dicho. Es una criatura del pacto, porque Dios celebró un pacto para crear el hombre. Lo pueden ver en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. El hombre no es creador último. Él es un mayordomo, un diácono de Dios en la tierra, un servidor de Dios, pero no es dueño. Pero, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué
no podemos desarrollar las implicaciones de esta verdad fundamental que se nos revela, con la que comienzan las escrituras, la revelación, ¿no? ¿Por qué no podemos desarrollar lógicamente y de manera libre las implicaciones de esto? Bueno, por un impulso que hay en el hombre, desde el huerto del Edén, que es el pecado original. El pecado se revela, se presenta como una rebelión precisamente contra esta distinción que hemos estado discutiendo, que hemos estado conversando. Génesis capítulo 3 nos muestra el pecado original, la caída del hombre, y específicamente la promesa que la serpiente le dio al hombre para que rompiera el pacto y la ley contra Dios, ¿verdad? Es el siguiente. Dice así en el versículo 5 de Génesis capítulo 3. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La caída fue un intento, precisamente, de borrar esta distinción creador-criatura. El hombre quiso definir el bien y el mal por sí mismo. El hombre quiso ser su propia ley, legislador, soberano, crear su propio Estado si pudiera, ¿no? En aquel entonces no existía la idea del Estado todavía, se está desarrollando. Unos 4.000, 5.000 años después surgiría la idea recién del Estado, pero estaba ahí el germen, ¿no? El hombre quiso ser su propio Dios, como vemos. Él quiso eliminar esa distinción creador-criatura siguiendo el consejo de la serpiente. El hombre quiso vivir sin dependencia de la palabra de Dios. Quiso declarar independencia de la palabra, ley de Dios, del pacto de Dios nuestro Señor. Ahora podemos entender un poquito más la importancia de esta categoría y de poder manejarla correctamente, y nos va a permitir entender nuestro mundo, nuestra sociedad, el sistema en el que estamos viviendo, y comprenderlo desde su origen y no caer bajo idealismo estúpido, idiota, como de llegar y decir, no, el Estado lo estableció Dios para la justicia. No sea usted tanto. Sí, ya tan solo con esta primera categoría que estamos revisando debería ser más que suficiente para darnos cuenta que el Estado-Nación es un ídolo y no puede ser una institución justa. Como todo ídolo, como Moloch, como Baal, como Astarot, es una institución satánica. No puede ser de otra manera, ¿no? Como decir que está gobernando Satanás. Bueno, no podemos decir, Dios instituyó a Satanás para que vivamos piadosa y justamente. No se puede. Bueno, el Estado es Satanás, o por lo menos un siervo de Satanás. Esto es lo que debemos entender con esta categoría. Podemos darnos cuenta que todo humanismo, todo orden estatal, y su relativismo moral, ¿verdad? Y autonomía que estamos viendo hoy en día, aplicada en esta sociedad que estamos viviendo, simplemente repiten Génesis capítulo 3, versículo 5. Seréis como Dios, sabiendo, o mejor dicho, determinando por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Porque ese es el consejo de la serpiente. Tú vas a determinar por ti mismo, de forma autónoma e independiente, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Y eso quiere decir que tú vas a definir, vas a legislar la ley. Por eso que tiene. Y esto es una implicación de esta doctrina, de esta revelación, de esta verdad, de esta categoría. Y quien define la ley está definiendo a Dios. Y quien define la ley se está definiendo a sí mismo, que Él es Dios. Se está declarando Dios en la tierra y sobre los hombres. Así que cuando llamemos a un hombre, a una persona, legislador, créanme, ustedes están diciendo, este es mi Dios. Este es el que me define la justicia y la ley. El hombre caído quiere ser su propio Dios y su propia ley, creando para sí mismo y por sí mismo el bien y el mal, lo que es lo justo y lo que es lo injusto, lo que es lo verdadero y lo que es lo falso. Esta pretensión se extiende no solo a la política, se extiende a la ciencia, al conocimiento, y hoy, por supuesto, como está muy en boga, la psicología, ¿verdad? Que supuestamente por medio de la psicología podemos renovar al ser humano.
entre otras muchas técnicas que, partiendo por la premisa, por la presuposición de que somos dioses y que podemos redefinir y cambiar la realidad, pues creemos que podemos cambiar el mundo. Pero desde esa premisa, que es la cual está Ra. Y por tanto un cristiano debe estar preparado para poder discernir y entender el error fundamental de donde está partiendo. ¿Y con qué comienza? Con esta categoría que estamos estudiando. Otra categoría importante, ¿no? Que viene ligada, que está totalmente conectada con esta categoría de la distinción creador-criatura, es la categoría de la trascendencia de Dios nuestro Señor, que está total y íntimamente relacionada con la categoría anterior, por eso que la estamos revisando aquí mismo, que es necesario verla, ¿no? ¿Qué queremos decir con la trascendencia de Dios? Pues queremos decir que Dios está por encima de la creación, es totalmente otro, no está limitado por ella, no depende de ella, no es parte de ella, es totalmente otro. No, son dos cosas absolutamente distintas. No podemos hacer una analogía con, por ejemplo, una madera es distinta del agua. Sí, en términos relativos es distinta. Si nos vemos en términos físicos, ¿verdad? Podemos ver algunas cosas que la distinguen, ¿verdad? Totalmente. Pero comparten elementos de la realidad, como por ejemplo átomos, ¿no? Los átomos y muchos elementos, muchas partículas de la, digamos, ya con ello, con decir, con átomos ya están teniendo una participación, ¿verdad? Ontológica en el ser de una madera con el agua en cuanto a átomos. Por ejemplo, podríamos decir los hidrógenos. Y si nos vamos más al detalle, los neutrones, los neutrinos, perdón, neutrones, los protones, los electrones, etcétera, y todas las cosas que existen ahí dentro, que ya no me acuerdo mucho. Tienen entonces una conexión. Pues no, esta analogía no nos sirve. Decir que no es totalmente distinto una madera del agua. Sí, en términos relativos son totalmente distintos, pero comparten elementos. Son, al fin y al cabo, criaturas, ¿no? Entonces tienen una conexión, tienen algo que los conecte. Pero en el caso de Dios y la creación, no hay nada, absolutamente nada. Pero, por favor, métaselo en su mente. Nada es nada, el absoluto nada que comparte Dios con la creación. Eso es lo que queremos dejar en claro. Y la escritura, claro, en muchos textos, muchos pasajes en las escrituras. Aquí solamente voy a citar algunos, unos poquitos, ¿no? Por el espacio, por el tiempo. Por ejemplo, Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. Los cielos de los cielos no te pueden contener, dice aquí el autor del libro de Reyes, de Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. Obviamente que esto es un recurso literario, ¿no? De forma literaria, poética, podríamos decir. Está diciendo el autor que los cielos de los cielos no te pueden contener. No quiere decir que Dios es tan grande que no lo puede contener, se necesita algo más grande para contenerlo. No. Es una forma literaria de hacer ver una realidad. Que Dios es totalmente otro. Y la criatura no puede contener al Creador. Es imposible. Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9 dice, este es clásico, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, aludiendo a la realidad de que es totalmente otro ser, trascendente, no tiene nuestra misma racionalidad, nuestra misma lógica, no hay un punto de conexión porque es totalmente otro. No es que nosotros seamos criaturas en cuanto a lo material, pero en nuestros procesos mentales somos igual que Dios. No, amigo, no, es totalmente otro. Totalmente otro. Isaías capítulo 40, versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Pregunta retórica que tiene la respuesta en sí mismo. Es imposible hacer semejante a algo a Dios. No se puede. Solamente recurrimos a analogías burdas, analogías con muchos defectos, para poder más o menos entender un poco, con todas nuestras limitaciones, lo que representa Dios, lo que es Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, hay una frase que dice dentro de estos versículos que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, pero Él no es todas las cosas, es totalmente distinto. O sea, el punto crucial aquí
aquí, y doctrinal, es que Dios no es la parte más alta del universo, ni la más importante. No, 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 no. El universo es la creación, y Dios no tiene nada que ver con la creación. Él es su creador, sí, pero en términos ontológicos de su ser, no tiene nada que ver. No es como una madre con su hijo, lo ve y ve que su hijo salió de su vientre, ¿verdad? De su ser. La criatura no salió del ser de Dios, no es comparable, ¿no? No se puede comparar eso. Sería una locura hacerlo, ¿no? No, Dios no es la parte más alta del universo. Dios no está dentro de una cadena del ser eh, donde Dios es el creador y, digamos, donde Dios es el punto más alto y todos los demás están abajo. No, ya lo hemos dicho, ¿no? No, Dios no está dentro de una cadena de ser. Dios es el creador absoluto de todo lo que existe. Y punto. Nada más que añadir. Afirmar la creación estricta, tal como lo hemos estado diciendo acá, siendo fieles, creacionistas, ¿no? Un término que se usa muy peyorativamente, pero que es totalmente bíblico. Afirmar la creación estrictamente, tal como la hemos presentado aquí, es declarar la soberanía, el gobierno y la providencia de Dios sobre todas las cosas. Esa es la implicación que vamos a estar desarrollando en la medida que Dios nos permita seguir haciendo más estudios de esto. Además, la creación y el Sabbat, como bien lo desarrolla Rushduni en su teología sistemática y también en su institución de la ley bíblica, la creación y el Sabbat declaran una discontinuidad radical entre Dios y la creación. Dios no está enredado en la creación, Él la gobierna como Señor. ¿Por qué Rushduni habla del Sabbat? Porque hace entender al hombre que Dios es el soberano que controla toda la realidad. Y si el hombre es fiel y obediente a Dios, va a tener bendición. No depende ¿cómo lo pongo? La prosperidad, el progreso del hombre, no depende absolutamente de su trabajo, depende de la bendición de Dios. El hombre que no respeta el Sabbat, entendido correctamente, no como lo entienden los presbiterianos lamentablemente, pero entendido correctamente, y también los bautistas confesionales reformados tampoco lo entienden bien, pero entendiendo bien el Sabbat, es una declaración de que Dios es el soberano y de que todo lo que tenemos lo tenemos de gracia y de bondad de Dios nuestro Señor. Es una declaración de que Dios es soberano. Pero también esta categoría de la trascendencia de Dios, que ya hemos definido acá, ¿verdad? Tiene otra cara. Pues, si bien estamos diciendo, hemos establecido que Dios es totalmente otro, y hemos mostrado con esto la categoría de la trascendencia de Dios, también vemos que Dios es cercano, que Dios le habla al hombre, que Dios crea al hombre, que Dios le da una ley, una palabra, lo guía, le habla, ¿verdad? Incluso en algunos momentos Dios se entristece, se nos revela en las Escrituras con respecto a las obras de los hombres. Esto necesitamos una categoría para entenderlo, pero esa categoría de respetar todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? La trascendencia de Dios, de la distinción creador-criatura. Y esta es la categoría de la inmanencia de Dios nuestro Señor. ¿Qué queremos decir con inmanencia? Pues queremos decir que Dios está presente en su creación, que Él la sostiene, que Él la gobierna personalmente, no de forma o con una fórmula matemática y un software ahí andando, y se fue a hacer otras cosas, como es el Dios de Aristóteles, ¿no? Y el de Tomás de Aquino también. No, es un Dios que está presente en su creación de forma personal, pero no se confunde su ser con la creación. No es que Dios está ahí presente en esta silla, está presente en esta mesa, en este computador, en ti, en mí, en mi corazón. No. Dios está presente en su ser, sí, sosteniendo la creación, gobernándola, juzgándola, ¿verdad? Y obrando en ella, según su pacto y su ley, pero totalmente distinto de la criatura, no confundiéndose con la criatura, no mezclándose. Es importantísimo que esta categoría la tengamos clara. Dios está siempre, constantemente presente en la creación.
sosteniéndola, gobernándola, en su providencia, predestinación, gobierno, ¿verdad? Juicio, está siempre ahí, siempre obrando, como nos declara el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, ¿no? Eh, siempre trabajando, ¿no? Como Jesucristo estaba trabajando. Veamos algunos textos. Hay muchos, o sea, toda la Biblia, o sea, la Biblia misma es evidencia de que Dios es inmanente, de que Dios se nos revela. Aquí está la Biblia, ¿no? Usted y yo también somos evidencia de ello, que estamos hablando y conociendo de Dios. ¿Mm? Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 24 nos muestra, y una de las cosas que nos dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Dice Jeremías. Y aquí uno podría decir, ¿pero cómo? Es una contradicción, porque Isaías, habíamos leído anteriormente, que Isaías dice, perdón, no Isaías, el libro de Reyes, ¿no? Capítulo 8, versículo 27, decía que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y luego de repente en Jeremías el profeta dice, en el capítulo 23, versículo 23 al 24, nos encontramos con la siguiente pregunta retórica. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Entonces parece una contradicción. No es una contradicción, porque en Primera de Reyes se estaba negando la visión pagana, de religión pagana, de que la criatura es divina. Ahí estaba estableciendo la categoría de la distinción creador-criatura, la trascendencia de Dios. En Jeremías capítulo 23 se está estableciendo la inmanencia de Dios, que si bien Dios no se confunde con la criatura, con su criatura, ¿verdad? Que Él la ha creado, toda la creación, si bien no se confunde, no con ello quiere decir que Él está lejano y no la conoce, como plantea precisamente la metafísica aristotélica. No, Él no solo la conoce, no solo la creó, la determinó, la definió, sino que la gobierna, la sostiene, y la creación depende siempre, de forma absoluta. No hay un segundo en la historia de la realidad de la criatura en la que la criatura no haya sido sostenida por Dios, porque toda la criatura depende de Dios, y Dios está constantemente cuidándola, protegiéndola, sustentándola. Por eso es que Jeremías pregunta retóricamente, como profeta, en una revelación de Dios nuestro Señor, diciendo, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Hechos capítulo 17, versículo 28, también nos revela esto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No quiere decir que nosotros estamos participando en el ser de Dios, ¿verdad? Y somos uno, con una especie de cadena del ser, ¿verdad? Y participando en la divinidad. No. Fíjense la importancia de tener en claro estas categorías. No quiere decir eso, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, precisamente. No, perdón, el apóstol Pablo. Está diciendo que en Él vivimos y nos movemos y somos, porque de Él dependemos de que Él nos sostenga, de que Él nos sustente, porque somos criaturas dependientes. Necesitamos la categoría de la distinción creador-criatura para saber que no somos autónomos, no somos independientes, somos todo lo contrario, pendientes. No somos autónomos, somos derivados y necesitamos ser sostenidos por el Creador. Eso es lo que nos está revelando. En la importancia de tener claras estas categorías, porque si no las tenemos claras, podemos llegar a este texto y alguien nos puede meter la idea pagana de que Dios es todo, en todos. Y confundir y mezclar el ser de Dios con el ser de la criatura. Y ese es el gran error. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y todas las cosas en Él subsisten. Claro, y aquí alguien podría pensar, si no tiene las categorías claras, o no es cristiano y no ha entendido esto, podría pensar, oye, esto aquí nos deja bien en claro que nosotros participamos en Dios. Bueno, usted, si le dicen eso a usted en estos momentos, usted tiene ya claras las categorías y le va a mostrar un sable que se llama distinción creador-criatura y un escudo que se llama trascendencia y un casco que se llama inmanencia de Dios nuestro Señor. Y va a tener claras las categorías y va a ir a la batalla y le va a cortar la cabeza, metafóricamente, por favor, ¿ya? Para convertirlo al Señor y para que se arrepiente y se vuelva al Señor y poder amarlo en el acto.
en el acto de amarlo, de hacerle entender que está equivocado y que se puede arrepentir y volver al Señor, nuestro Dios, arrepintiéndose y declarando que solo Jesucristo es Dios. Solo Él, 100% hombre y 100% criatura. Perdón, 100% hombre y 100% Dios, discúlpenme. 100% hombre, 100% criatura y 100% Dios, pero no mezclado en su ser. De ahí la importancia de Calcedonia. No se mezcla la humanidad de Jesucristo con la divinidad de Jesucristo. No, porque si se mezclara, estaríamos negando todas las categorías que estamos diciendo. Por eso que es importantísima el credo de Calcedonia. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo el que sustenta todas las cosas, la inmanencia de Dios nuestro Señor en Cristo, sosteniendo todas las cosas por medio de su palabra. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta nuestros días y todo el futuro, depende la criatura de la palabra, del poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que quede más claro aún, la inmanencia bíblica no es panteísmo. Yo no quería meter este concepto para no confundirlos todavía, ¿no? O sea, confundirlos más. Pero panteísmo es simplemente la idea de que todo es Dios, ¿no? De toda la realidad, todas las cosas son Dios, son parte del ser de Dios, participan en el ser de Dios. El cristiano dice, no, el cristiano presenta su sable, o su hacha, o el arma que más le guste, y le pone de nombre distinción creador-criatura, y con ese paganismo. Dios está presente en la creación, pero no se confunde con la creación. Dios gobierna el mundo, pero el mundo no es Dios, es criatura. Dios habita en su pueblo, pero su pueblo no se vuelve divino. Ni el pueblo habita en Dios, no, fe. Aunque existe una discontinuidad de ser entre Dios y su creación, sí hay una continuación de misericordia, gracia y providencia actuales, no ontológicas. Hay una continuidad de misericordia, gracia y providencia, y juicio también, ¿no? Pero no ontológico, sino es importante. Entonces, ¿cómo se relaciona la trascendencia con la inmanencia que hemos estado hablando? Ya más o menos lo pueden intuir, ¿no? La trascendencia nos libra de la idolatría. Es la idolatría atribuir a la criatura cosas que le pertenecen solo a Dios nuestro Señor. Por tanto, no adoramos a la criatura, no adoramos al hombre ni a sus instituciones, no adoramos la naturaleza, no adoramos esa cosa que llaman ciencia, no adoramos esas cosas que llaman iglesias institucionales, no adoramos ni siquiera a la familia, no nos adoramos ni siquiera a nosotros. Entendemos ¿no? Clara estas tres categorías: distinción creador-criatura, la trascendencia y la inmanencia, que se nos han revelado en las Sagradas Escrituras, porque empezamos con la palabra de Dios. La inmanencia nos libra del mal llamado secularismo. Dios no está ausente en la sociedad y en el mundo, no. Dios gobierna la historia. Dios juzga las naciones. Dios bendice la obediencia. Dios maldice la rebelión en la historia. Dios está presente en el mal. Por tanto, en resumen, mis hermanos, Dios está sobre todas las cosas y Dios está presente gobernando todas las cosas. Espero que les haya quedado claro este breve estudio. Bueno, no sé si fue tan breve, pero fue casi 40 minutos. ¿Ya? Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga y continuaremos en un siguiente video, estudio, podcast o como le quieran llamar. Nos vemos. Chao, chao.